Señor conferencista invitado, ingeniero agrónomo Enzo Benech, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, señor ministro de Relaciones Exteriores, don Rodolfo Novoa, señor ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, señor subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, don Alberto Castelar, señor secretario general de ADM y tesorero de la Universidad de la Empresa, don Enrique Giner, queridos representantes, embajadores, autoridades nacionales que están acá con nosotros, embajadores y representantes de países amigos, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales de nuestro país, señores de los medios de comunicación, bienvenidos y saludos a ustedes porque fue el día de ustedes, así que nuestros saludos a todos los periodistas. Decanos, docentes, alumnos de la Universidad de la Empresa, queridos consocios, señoras y señores, reciban por mi intermedio una cálida bienvenida en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Si ustedes me permiten, antes que nada, si están de acuerdo, yo quiero saludar a los alumnos que invitamos, que hicieron la exposición de los artistas que vimos, que es de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de la Empresa, a los alumnos, al decano y al vicedecano que están acá con nosotros, así que creo que merecen un aplauso. El tema que hoy nos convoca, producción de alimentos, un negocio con perspectivas alentadoras. Y yo recuerdo en un interview que le hicieron a nuestro canciller que decía: nosotros producimos alimentos para 50 millones de personas y tenemos espacio suficiente porque le estamos vendiendo a muchas menos de esas personas, y la parte de alimentos es una parte muy importante. Toda la parte de ganadería y agricultura y pesca para nuestro país es realmente importante. La pregunta que nos hacemos es: ¿quién es el que dice cuándo? Porque todos estamos esperando que alguien diga cuándo y ninguno de nosotros dice cuándo. Y si ustedes dicen qué es lo que estoy hablando, les estoy diciendo porque ayer con mi querido amigo Enrique Giner estuvimos con dos empresarios mexicanos que decían, y hablábamos del Tratado de Libre Comercio que tenemos con México, y nos decían que Uruguay no utiliza ese tratado porque ofrece y no negocia gran cantidad de alimentos que ellos necesitan, tanto sea la leche como la carne. Como ejemplo, dice: yo no entiendo a los uruguayos cómo desperdician el tiempo. Y eso nos lo dijeron ayer. Por eso yo digo: ¿quién es el que toma la decisión? ¿Cuándo toma la decisión? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Dejamos pasar el tiempo y cada uno le reclama al otro lo que tiene que hacer, pero en realidad nadie lo hace. Y si recuerdan bien el libro del doctor Alberto Levi, ¿cómo hacen los que hacen? Es haciendo, no preguntando cuándo se va a hacer ni esperando que me llamen para hacerlo. Lo hago y lo hago. Y creo que este es el mensaje para ustedes antes de que hable el señor ministro, que va a hablar casualmente de lo que a nosotros nos importa, que es la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, muchísimas gracias por escucharme. Vamos a testimoniar la presencia del señor ministro y le vamos a dar la palabra a él, no sin antes darle una cálida bienvenida. Como es habitual en estos momentos, el presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay hace entrega al señor ministro de Ganadería y Agricultura de una obra de artista plástico nacional. A partir de este momento, invitamos entonces a hacer uso de la palabra al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Enzo Benech. Muy buenos días. Muchísimas gracias, ADM. Muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí, a los empresarios,
a los trabajadores, a los alumnos de la universidad, a la institucionalidad, a los compañeros del gobierno, a los compañeros del ministerio, pero especialmente quiero agradecer a 3 productores que están aquí, porque yo los invité, a Sergio Bola, a Daniela Linde y a su señora Margarita, porque ellos son testigos vivos de lo que a nuestro juicio se puede hacer y tiene que ver con esta charla, una perspectiva alentadora. Y ellos dejaron hoy de trabajar en sus pequeños predios para venir a acompañarnos. Les quiero agradecer. Señores, estamos en ADM, Asociación de Dirigentes de Marketing. El marketing es el conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de un producto. Estamos hablando de negocio. Y negocio significa ganar dinero para que las empresas vivan. Y yo creo que la producción de alimentos en esto es posible. Hay elementos y números y voy a tratar de desarrollarlo en esta media hora que tengo por delante. Tenemos una serie de fotos donde están ustedes mismos. Estamos allí almorzando. Es común, es nuestra cultura. Cuando recibimos un amigo, cuando hacemos una reunión de trabajo, normalmente comemos algo. Estamos en torno a un plato. Tenemos un menú excelente, felicito a quienes lo elaboraron. Y en este menú, como ustedes ven, tenemos pera, tenemos rúcula, tenemos nueces, tenemos queso de cabra, tenemos baby beef, tenemos boñatos, calabaza, tenemos un chajá y dulce de leche. Todo esto, ¿de dónde viene? Del agro, señores. Y por eso esto es importante. Acá no es la vida. Nosotros, para comer y para vivir, necesitamos que el agro funcione. No podemos, por más avance de tecnología que tengamos, yo puse un celular, pero tomemos el ejemplo que queramos. Podemos hacer el esfuerzo que quieran, pero terminamos comiendo algo de la actividad productiva agropecuaria. Y no quiero dejar pasar, porque es una realidad, que existe un avance tecnológico brutal de nuestra humanidad y que hoy existen alimentos sintéticos, carne. Y esto es un desafío. Pero también debo decirle que hoy en el mundo los jóvenes cada vez están más preocupados por su alimentación. Cada vez más gastan más en alimentos inocuos y saludables y naturales. Y este es un desafío. El desarrollo de la humanidad nos ha demostrado que el avance tecnológico es posible, pero yo creo que está lejos de sustituirse la alimentación que comemos todos por la alimentación sintética. Y creo que ahí, de vuelta, tenemos posibilidades para avanzar y para avanzar como país. Quien me presentó dijo claramente cuánto alimento producíamos. Somos 3 millones y poco de habitantes. Producimos para mucho más y no tenemos capacidad para comer todo lo que producimos. Es más, vivimos de vender lo que producimos y esto es una diferencia. Cuando digo vivimos, es que lo tenemos que vender y tenemos que ganar plata para que otra gente viva acá. No podemos cerrarnos en un mercado chico porque somos 3.200.000 y producimos más de 30. Por lo tanto, esto implica barreras abiertas y competir en todas las cadenas. Competir internamente, producir bien y barato y ganar en el mercado internacional. Y como creo que hay que mostrarlos con números, ahí les estoy poniendo
cómo han evolucionado en los últimos años y cuál es la tendencia de las exportaciones agroindustriales. Aquí estamos hablando de los alimentos en general, ¿verdad? Y podemos ver, si está incluido aquí, que no es directamente alimento, pero es actividad del agro, lo que tiene que ver con la madera. Y podemos ver la evolución que tenemos a lo largo de estos años y cómo venimos. Y ustedes ven que hemos crecido fuertemente en la parte de la madera, hemos crecido en las carnes, hemos crecido en los granos, hemos crecido en los lácteos. En realidad el Uruguay viene creciendo. Debo decirles también, por lo mismo, que en la agroindustria el 56% de las exportaciones de Uruguay son agroindustria. El 25% son primarios. Primario, obviamente, me estoy hablando aquí del grano de soja o de la madera sin elaborar, pero ustedes ven que esto suma importante y que es mayoritaria en las exportaciones de Uruguay. Dentro de las exportaciones, veamos que los productos primarios, el 96% van al mundo y el 4% van al Mercosur. En las agroindustrias, el 81% van al mundo, el 19% al Mercosur. En los no agropecuarios, el 63% van al Mercosur, el 37% van al mundo. ¿Por qué puse esto? Y son unos pocos números, pero para demostrarles que cuando trabajamos con productos que provienen del agro, nuestro mercado es el mundo, básicamente. Y ahí tenemos que competir, ahí tenemos que pelear. Cuando trabajamos con los no agropecuarios, quedamos mucho más contenido. Básicamente es el Mercosur y estamos trabajando con nuestro vecino y a veces enfrentamos dificultades, como en este momento. Por lo tanto, una vez más, me refiero al título, que tiene perspectivas alentadoras. Pero a pesar de eso, como dije que las puertas son de ida y vuelta, Uruguay importa volúmenes importantes, también de alimentos. Y aquí tengo las gráficas, y miren cómo viene evolucionando. Crecimos en importaciones de congelado, crecimos en importaciones de conservado. Esto también tiene que ver con cambios de hábito. ¿Quién de ustedes no ha comprado las papas congeladas que vienen de otras partes del mundo? O las pulpas de tomate o las pulpas de frutilla. Bueno, esos son desafíos. Nosotros, para poder crecer, tenemos que competir internamente y poder salir al mundo. Si no competimos acá, difícilmente vayamos a salir al mundo. Tenemos una clara vocación exportadora. Los cuadros que les estoy mostrando ahora se refieren a carne, bovina y ovina, arroz y a cítrico. Lo que está en azul son millones de dólares y son los valores de exportación. Lo que está en rojo son las importaciones. Y miren las diferencias en cifras. Y voy a poner un ejemplo. Hace pocos días se desató una noticia, salió, de importación de lácteos. Pero miren la... Ah, perdón, no los tengo aquí, los tengo en la otra. Miren los lácteos. Exportamos 463 millones, importamos 7.800.000. Yo sé que ojalá no importáramos nada, pero las reglas de juego tienen que ser parejas. El mundo compra y vende, y nosotros tenemos que competir en ese mundo que está globalizado y moderno. Pero aquí puse algunos ejemplos de deberes que tenemos que hacer como país. Porque si ustedes ven, en la carne aviar y en la carne porcina y en los vinos, tenemos volúmenes importantes de importaciones. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el que está en el negocio le es más negocio importar que producir acá.
Acá tenemos algunos deberes que hacer, claramente. Y esto no significa que tengamos, a mi juicio, que poner restricciones. Significa que tenemos que revisar nuestros procesos productivos e industriales para darles competitividad a las cadenas. No podemos venderle al mundo si no somos competitivos acá. No es correcto, no es coherente. Pero la competitividad no es solo pensar, a nuestro juicio, en impuestos, en costo del Estado, en valor del dólar. Tenemos que pensar en el mundo, tenemos que salir al mercado. Por eso ponemos aquí la imagen de un puerto. Por eso ponemos el dólar, porque todos los días nos hablan de la tasa de cambio. Pero no es solo el tema cambiario, no es solo la utilización muy fuerte de nuestros recursos naturales, no es solo nuestra mano de obra. Ahí hay medidas que son no sostenibles en el largo plazo. A nuestro juicio, tenemos que trabajar en medidas de largo plazo. ¿Qué tienen que ver con esto? Tienen que ver con nuestra infraestructura, con la logística, con la organización de nuestras empresas, con la cultura de nuestros trabajadores, con la formación de nuestros trabajadores. Y eso es todo un desafío, que todavía nos falta mucho por delante. Las agroindustrias en general, en términos relativos, generan más valor agregado que las otras. Aquí los tenemos en millones de dólares. Y ustedes pueden ver el papel de la industria frigorífica, el de los lácteos, el arroz, la curtiembre, son los más altos. Los más bajos son vestimenta, tops, automotores, caucho, plástico. Y la agroindustria dinamiza fuertemente a nivel doméstico por demanda de insumos, materias primas, donde en la agroindustria predomina el componente de materia prima nacional, lo que produce nuestra gente. Aquí lo ven, en términos porcentuales. Miren la frigorífica, 68% más o menos, los lácteos, 58%, los tops también, así, y los automotores, poco y nada. Caucho y plástico tampoco, medicamentos tampoco. Y si alguien tiene duda de esto, y los que tienen unos años como yo, recordarán lo que pasó en este país en el 2002, cuando tuvimos un brote de fiebre aftosa y se cerraron todos nuestros mercados. ¿Cuál fue el impacto en toda la sociedad? En el transporte, en el comercio, en los servicios. Fue durísimo. Pero ¿cómo estamos de productividad? ¿Qué significa esto? En los últimos años venimos creciendo. Aquí les puedo mostrar el valor absoluto en litros de leche a plantas. Pero a pesar de que venimos bien con la cantidad de litros que sube, yo les puedo mostrar que tenemos brechas tecnológicas. El promedio de los productores uruguayos es 4.707 litros por hectárea vaca masa año. El 10% superior de nuestros productores están en 9.083 litros. Y los tambos, un tambo que es experimental, aquí este es manejado, el CRS, significa laudelada areliña y es un tambo de investigación, pero están 10.354. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí tenemos trabajo por hacer, todos. Que aquí si nosotros lográramos, no pasar a 9.000 porque es difícil, pero si pasamos a 6, a 7, el impacto es muy fuerte. Eso es productividad en la cadena primaria, donde además se ha investigado y se sabe y hay conocimiento, porque lo que hace el área de la investigación con estos 10.354 litros no es ni más ni menos que aplicar tecnología, pero está aquí. Ese tambo está en Juanicó, en Canelones, muy cerca de aquí. Pero la productividad primaria necesita de
la fase industrial. Tenemos que salir a venderle al mundo. La leche no se vende como sale de la vaca, tiene un proceso industrial y también ahí debemos analizar la competitividad. Y aquí yo creo que estamos bastante más complicados. Aquí yo les puse cifras comparativas de Uruguay, Australia y Nueva Zelanda. Y estos son millones de litros por trabajador. Ustedes ven que en Nueva Zelanda cada trabajador procesa 1.480.000 litros. En Australia 1.520.000 y en Uruguay 430.000 litros. Estamos lejos de la jugada. Nosotros estamos en un país que es productor de materia prima, competitivo. Estamos en una zona competitiva en la fase primaria, pero en la fase industrial estamos, a nuestro juicio, con deberes por hacer para ganar mayor competitividad. La producción de carne ha venido incrementándose. Si les pongo carne y exportación en pie, ahí tienen la cifra. Ustedes ven que y se ha crecido, estamos en un año récord de exportaciones de ganado en pie. Pero la tendencia de la carne también es creciente. Pero también en la carne, que venimos bien, veamos que tenemos brecha tecnológica. El 25% que produce menos, produce 110 kilos por hectárea. El 25% que produce más, produce 200 kilos por hectárea. Por lo tanto, también en la fase primaria, aún siendo competitivo, porque le mostraba las gráficas cuánto vendíamos en el mundo y los precios que tenemos, yo creo que también tenemos deberes por hacer. Se habla mucho de valor agregado, de primarización de la economía y de la necesidad de desarrollar valor agregado. Si yo tomo como definición de valor agregado, groseramente, algún economista capaz que me puede corregir o me puede ayudar, pero es el valor bruto menos los insumos. Y si yo tomo en el agro, en nuestro país, el sol, la energía es gratis, el agua es gratis, el suelo hay que pagarlo. Si yo tomo lo que tengo en la foto allí, es un toro y una vaca. Si tengo un toro y una vaca, en un año, es decir, en 9 meses, voy a tener el toro, la vaca y un ternero. Fíjense, acá hay algunas vacunas en el medio, pero el grueso de esto, del ternero, es valor agregado. La vaca, en su ciclo vital, tiene 4 o 5 terneros, depende de la edad de la vaca. Y todavía cuando se termina el ciclo, la faenamos y la vendemos y la comemos. Por lo tanto, al fin del ciclo, el primer año, nosotros mantenemos la vaca, mantenemos el toro, tenemos el sol, tenemos el agua. Esto es mucho valor agregado. Y aquí me gustaría... ¿Por qué pongo esta foto? Trato de explicarlo de la forma más sencilla posible. Pero podemos pasarnos a la industria, porque ese ternero se engorda, se cría y se faena. Y aquí hay gente que sabe de eso. Cuando lo faenamos, tenemos carne de los precios más altos del mundo. Uruguay vende muy bien, vende más caro que la región. Pero para vender esta carne, al novillo le costó la vida. Por lo tanto, lo faenamos y no tenemos más novillo. El valor agregado aquí, el novillo, no está más. En el ejemplo anterior, no solo estaba el novillo, sino que estaba el toro, estaba la vaca y seguíamos el círculo virtuoso. Por lo tanto, yo quiero dejar muy claro que el agro, y podemos el ejemplo que quieran, estamos en un país rico en recursos naturales, en agua, en suelo, en energía. Y si manejamos bien eso, generamos mucho valor agregado. Mucho más que otras actividades. Entonces, cuidado, a mi juicio, con el razonamiento simplista de que el agro no genera valor agregado. El agro genera mucho valor agregado y puede generar aún mucho más. Pero ¿cuáles son los factores de la baja productividad? Yo fui poniendo ejemplos, pero aquí vean claramente la adopción de tecnología. Yo le hablé de las brechas en la lechería, le hablé de las brechas en la ganadería y podríamos hablar de varias brechas más.
el capital humano, nuestra gente, el trabajo, las fallas en los mercados financieros, los servicios de extensión o asistencia técnica, transferencia de tecnología. Tecnología disponible hay, porque si no, el tambo de Juanico no podría sacar 10.300 litros y el productor 4.000. Esa tecnología está. Hay algo que nos está pasando que no todos la adoptan. Es difícil, pero estoy tratando de ponerlo en blanco y negro. Los aspectos institucionales también juegan, la organización de nuestras instituciones. Y ni que hablar de nuestros recursos humanos, de los hábitos, de la edad de nuestra gente, del recambio generacional, de la aversión al riesgo. Ese es un problema importante. Estamos con poblaciones envejecidas, estamos con dificultades para que la gente se siga quedando y siga produciendo. Por lo tanto, insisto con el concepto, el negocio de los alimentos tiene perspectivas interesantes. En Uruguay, aquí pueden ver, agua nos sobra, energía, animales, naturaleza, suelo, oveja. ¿Por qué insistimos con el riego? Porque yo les acabo de decir, agua nos sobra, pero la variabilidad de la lluvia, llueve cuando el clima lo decide, no cuando nosotros lo precisamos. Y la necesidad de agua es permanente. A las plantas o a los animales le va la vida con el agua. Y la variabilidad de los rendimientos está en función del agua. Y el que tenga duda de esto, recuerde este año, la peor zafra de soja de nuestra historia, este año, 2018. Ahora le voy a mostrar unas imágenes de eso. Por lo tanto, el manejar el agua se vuelve clave, no solo por los rendimientos. Los rendimientos es cierto, por la ecuación económica, pero sobre todo por la posibilidad de manejar todos los insumos. Nosotros si tenemos riesgo, no sabemos si llueve o no llueve, limitamos la aplicación de fertilizantes, limitamos los manejos, tratamos de gastar lo menos posible. Y si gastamos lo menos posible, nunca vamos a alcanzar los topes de rendimiento. Aquí tenemos un tema que tiene que ver con la sustentabilidad de la producción en el largo plazo. Y también con un tema que voy a tocar, que es el tema ambiental. Por si les queda duda, miren las brechas tecnológicas. En un ejemplo, soja. Azul es con riego. Datos de Uruguay, ¿eh? Aquí le estoy hablando Jiménez, Estación Experimental Mario Casinoni. Lo rojo es de secano, lo azul es con riego. Y en todos los años. En todos los años. Esta gráfica, por las dudas, porque ustedes me pueden decir, bueno, pero eso es experimental. Este dato es de Regadores Unidos, son el gremio de los que riegan en Uruguay. Los que riegan en Uruguay han tenido en el percentil más bajo, los que sacan menos rendimiento, 3.610 kilos, cuando la media del país es 2.204. Los que sacan más son 4.509 kilos. Obviamente que la media es la misma. Se dan cuenta las diferencias que tengo y los ingresos que eso genera. Por lo tanto, de vuelta, aquí hay brecha y se puede utilizar, solo que tenemos que manejar el agua y ahí hay algunos temas que son de conocimiento, no tenemos cultura de agua en los cultivos de secano, el agua en Uruguay está asociado al arroz, no está asociado a estos cultivos, pero la tecnología está disponible, habrá que ver cómo hacemos para transferirla. Pero no quiero dejar de poner solo los ejemplos de la soja o de la agricultura. Y capaz que ni siquiera la soja, porque los datos del maíz son más impactantes todavía. Pero por el tiempo tomé un ejemplo. Estos que parecen ovejas que estamos bañando, no estamos bañando, estamos regando la pastura. Y este es el campo de investigación del SUL, en Cerro Colorado, el CIEDAC. Miren los datos. Estos son años. Miren los kilos de producción de carne. Llegan el 16-17 a 1.087 kilos de carne más 21 kilos de lana.
es brutal. En un pastoreo, en este caso era Lotus Macro. Esto, riego de pastura por desnivel. El mismo dato del mismo lugar. El promedio de esta producción son 764 kilos. Aquí hay gente que sabe de la producción. Y yo le hablé, recién le mostré los datos de producción de carne de la ganadería nuestra, ¿no? ¿Recuerdan? Eran 110 kilos, los que sacaba el MAS eran 180, creo. Aquí ponemos los datos de producción de materia seca y los costos. Y esto es posible. Y tenemos información. Miren este mapa. NDVI. NDVI es la desviación del crecimiento vegetal normalizado. Estas son imágenes satelitales que nosotros usamos para la emergencia agropecuaria, básicamente, y están disponibles. Son imágenes de satélite de 250 metros por 250. Y vamos haciendo el seguimiento de los índices. Esta foto es de marzo del 2018, de este año. Y yo les recuerdo, en marzo fue cuando declaramos la emergencia. Y hubieron varias voces pidiendo por favor que declaráramos la emergencia, cuando nosotros estamos con esta herramienta, siguiéndolo con información satelital de cómo venía evolucionando. Esto tiene en cuenta, obviamente, el agua en el suelo, la lluvia y el crecimiento verde. Y esto es excluyendo el área agrícola. Esto es el área de campo natural, exclusivamente. Acá no está el área agrícola. Y si ustedes ven la próxima, es la misma información del 14 al 29 de septiembre. Miren qué diferencia. Aquí no hay ningún problema. Lo que sobra es pasto. Y los que hayan recorrido el país van a ver lleno de pasto. Bueno, estas herramientas son las que nosotros decimos hay que usar, que son bastante más precisas que el conocimiento que tenemos en cada uno de nuestros lugares. Nosotros esto lo hacemos 3 veces por semana. Así lo hicimos cuando declaramos la emergencia. Y en base a esto llegamos a declarar la emergencia con esta precisión a nivel de seccional policial. Todo esto nos lleva a reforzar nuestros lineamientos estratégicos del Ministerio de Ganadería, que hace años ya venían, pero que tienen que ver con la inserción internacional y la competitividad. Hablé de que tenemos que venderle al mundo. Bueno, para eso el mundo nos tiene que reconocer. Y creo que venimos aceptable. Tenemos que incrementar la producción, pero tiene que ser sustentable. No es a costa de nuestros recursos naturales. Lo puso de ejemplo como que estas medidas, un uso excesivo, son de muy corto plazo. La adaptación al cambio climático es una realidad. El riego es una herramienta. Si no nos pasa lo que todos sabemos. El desarrollo rural, la gente, las políticas de inclusión para que la gente se quede y pueda seguir viviendo de su actividad. La articulación institucional es clave. Nosotros tenemos un Estado que en su gran mayoría está ordenado en forma vertical. Y hacerla funcionar a nivel horizontal es muy difícil. Pero estamos avanzando y creo que ese es el gran desafío. Y por último, este es el que agregamos recientemente, conciencia agropecuaria. Nunca vamos a mejorar la producción de alimentos o vamos a ser competitivos si no tenemos conciencia agropecuaria. ¿Y saben qué? Sin esta conciencia está comprometido nuestra soberanía alimentaria, está comprometido la conquista de nuevos mercados. Y Uruguay tiene un problema. Y se los voy a mostrar. Hemos trabajado fuertemente en esto. Hemos hecho con rigor científico un análisis a nivel de personas y de colectivos. A nivel de los colectivos, cuando le preguntábamos con una encuesta que obviamente tiene rigor científico, ¿verdad?, con la elección de a quienes le encuestábamos, el 59% de la gente dice que el agro tiene mucha importancia. El 26% dice que tiene bastante importancia.
Pero acá ya me quedo, si les parece. Tengo el 85% de la población que dice que el agro es importante, aquí, en nuestra sociedad. Esto fue hecho en Montevideo y en Tacuarembó. Tratamos de elegir un público lo más objetivamente posible. Pero cuando dejamos el colectivo y vamos a la situación individual y le preguntamos a las personas, le preguntamos a cada uno, cuando lo identificamos, si el agro tiene importancia, mucha importancia el 25, bastante importancia el 21. Miren la diferencia. Una cosa es cuando pensamos en el país y no nos involucramos, y otra cosa es cuando nos involucramos. Y esto tiene que ver con cómo se forma la gente y a dónde trabaja. Cuando le preguntamos a la gente, bueno, pero ¿y cuáles serían tu percepción de las oportunidades de crecimiento? Cuando quieras instalar tu familia, cuando quieras estudiar, ¿dónde te formaría? El tamaño tiene que ver con el volumen de gente, informática y software, turismo y servicio. Ninguno de los participantes identificaron el sector agropecuario o algún subsector como posibilidad de crecimiento. Nadie lo valora. Por lo tanto, el Uruguay, y este es otro trabajo interno nuestro, no cuenta hoy con las habilidades y las calificaciones adecuadas para el desarrollo de las tareas que surjan de las trayectorias tecnológicas futuras o de las actuales. Yo hablé de tecnología, hablé de innovación, pero para eso necesitamos gente capacitada y gente distinta y que esté dispuesta a cambiar. Y si no lo valora, va a ser muy difícil que cambie. Y aparecen temas nuevos. El tema ambiental. Cuando le preguntamos en la encuesta qué tiene que hacer el ministerio, fíjense, en esto es casi brutal. 59% es esto. Dice, no sabe o no contesta. El tema ambiental aquí estaba en 3. Esto fue 2013. Cuando hicimos exactamente lo mismo en el 2017, el año pasado, fíjense, en el tema ambiental, 9%. Subió fuertemente en la escala de lo que la gente piensa. La gente está preocupada por el tema ambiental y nosotros somos responsables de eso y tenemos que trabajar en ese sentido. La producción agropecuaria tiene conciencia ambiental, nuestros productores. Nosotros aquí usamos un concepto que es el de buenas prácticas agrícolas, que la FAO lo usa comúnmente. ¿Qué quiere decir buenas prácticas agrícolas? Bueno, buenas prácticas agrícolas quiere decir que aumentemos la productividad, pero que cuidemos el ambiente, que usemos menos insecticidas, que usemos menos fertilizantes, que cuidemos el suelo, que no se erosione el suelo y que la productividad la podamos expresar. Y eso es lo que estamos haciendo. Y yo aquí tengo ejemplos para decirles. Programa de manejo regional de plagas. Este que está aquí con el micrófono en la mano es Sergio Bola, el papá de Valentino y Micaela, que tiene 18 días, que vive en Canelones, en Melilla, que tiene esta granja que es de él y que está sentado en aquella mesa. Y le pueden preguntar. Hace 8 años que venimos trabajando, y él es parte de esto, en la confusión sexual, para bajar la cantidad de insecticidas en la manzana, en las peras, en los duraznos. Y esto surgió cuando tuvimos un problema con Carpocapsa en la frontera con Brasil. Se nos pararon todas las importaciones. Y bueno, hay que trabajar distinto. La Universidad de la República tenía información, el INIA también, y empezamos con el uso de feromonas. Aquí miren, le puse a propósito y le pedí a Sergio que me acompañara porque quiero que lo conozcan y si quieren después le preguntan. Esta es la casa de Sergio. Acá vive Sergio, su señora, Valentino, que debe tener 2 años, y su hija Micaela, que nació hace 18 días, después que nosotros fuimos acá. ¿A usted le parece que Sergio quiere
no cuidar el ambiente? Lejos de eso. Es exactamente al revés. Exactamente al revés. Pero la percepción de la gente no es esta, es otra. Y aquí, vuelta a conciencia agropecuaria. Tenemos que trabajar juntos para poder empezar a cambiar esta realidad. En el manejo regional de plagas, este proyecto tiene el 95% de la superficie comercial de frutales está en este esquema. Aquí tienen la superficie, 2017-2018, 3.700 hectáreas, es mucho esto. Y yo les puedo asegurar, le preguntaba a Sergio hoy de mañana que él debe haber bajado más o menos el 80% de la cantidad de insecticida que usaba. Tenemos algunos datos que se bajaron más. Y capaz que hay algunos que ya ni usan. Estos son los desafíos. Estas son las cosas que debemos apostar si queremos seguir produciendo y vendiéndole al mundo. Aquí les muestro un mapa, obviamente que es el mismo Uruguay, pero tiene que ver con los planes de uso y manejo de suelo. El 100% de la agricultura del Uruguay está bajo planes de uso y manejo de suelo, 1.600.000 hectáreas. Y aquí lo que ustedes ven en amarillo es el área agrícola. Esos son los planes de uso y manejo de suelo, que en base a información nacional, los productores, a través de un agrónomo, tienen que hacer una declaración jurada y se comprometen, respetando un protocolo, al suelo que se puede erosionar. El suelo se erosiona siempre, el tema es cuánto, ¿verdad? Y tenemos experiencias de otras épocas aquí. Los planes de uso tienen en cuenta la cantidad de suelo que se puede perder para mantener el equilibrio, tienen en cuenta el cultivo, tienen en cuenta la lluvia, tienen en cuenta la pendiente y el tipo de suelo y la permeabilidad de ese suelo. Y esto es monitoreado con imágenes satelitales, al igual de lo que le mostré recién. Nosotros tenemos declaraciones juradas de esto, tenemos imágenes satelitales y tenemos secuencias de cultivo. Y con imágenes satelitales nosotros sabemos si el que nos dijo que iba a sembrar un cultivo de verano lo sembró o si no lo sembró. Entonces, yo no creo en la política sin fiscalización, porque todos somos buenos, pero si nos controla el mejor. Pero cuando usamos estas herramientas, vamos a revisar el que no cumple y no tenemos necesidad de revisar el 1.600.000 hectáreas de todo el país a ver si todos cumplieron. Aquí tengo otra experiencia. Y yo lo que les quiero decir es que si logramos cambiar la percepción que tiene la sociedad de la actividad agropecuaria, creo que es la base de la cosa. La actividad agropecuaria no puede ser vista como una actividad de segundo orden. Es demasiado importante. Se los mostré. Es lo que ustedes están comiendo. Y si no tenemos productores, señores, no comemos y no vivimos. Y podemos vivir bien y felices, aún hoy con todas las dificultades que tenemos. Y tengo prueba. Les conté el ejemplo de Sergio Viola. Les voy a mostrar un videito muy corto de Daniel Lalinde y su señora Margarita, que están sentados en la mesa 4 allí. Y Daniel no era un productor agropecuario, Daniel era un constructor, que si fue a vivir, y yo conozco su predio, y puedo decir que a esta altura es amigo mío, y me siento orgulloso de eso, y de haberlo traído, para que ustedes puedan ver que personas de carne y hueso como cualquiera de nosotros vive bien, pero lo que hace es trabajar. Por eso les voy a pasar este videíto, que es muy corto en realidad, es un resumen de uno que tenemos. Con mi compañera Margarita decidimos venir a vivir al campo por una calidad de... No éramos del campo, éramos de la ciudad, del asfalto, y nos gustó probar este desafío. Con la crisis también que se vino, yo trabajaba en la construcción, dejé de trabajar en la construcción, y ahí decidimos venir a este campo a explotarlo. Uno de mis estudios fue electricidad, electromecánica en UTU, hace muchos años, y bueno, y fantaseando con poner una turbina con esta agua que tengo acá. Hoy, gracias a eso, tenemos la energía eléctrica en nuestro hogar, en nuestra casa. Yo lo que hice fue interceptar el agua que entraba a mi campo, se iba al arroyo, lo que le saqué fue la energía.
y la largo nuevamente. El Uruguay tiene muchos arroyos y mucho más cantidad de agua que la que tengo yo. Yo pienso que en energía hay mucho para hacer en el Uruguay. Hay muchísimo, muchísimo. Y con sol también. El sol es gratis, el agua es gratis y no se va al mar. Señores, más claro yo no puedo ser. Tengo los testigos aquí presentes. Pero si por les queda alguna duda, por si les queda alguna duda, la tendencia de la humanidad en cuanto a la necesidad de alimentos, esta es la gráfica que construyó la FAO. Miren los años, ¿no? Tienen 2000 y 2050, pónganse en la mitad. Por lo tanto, ¿saben qué? Depende de nosotros, mucho más que de lo demás y mucho más que del dólar y mucho más que de eso. Depende de cada uno de nosotros y de compromiso y del laburo. Y mejor ejemplo que los productores aquí, que estoy seguro se levantan a laburar todos los días temprano. Señores, yo quiero agradecerles. Saben que hoy, para mí, es un día muy especial, porque ni me imaginé que iba a ser ministro, pero hoy es el día del cumpleaños de mi madre, que murió hace unos años, pero que gracias a ella estoy acá. Gracias. Bueno, le solicitamos ahora a Mariana Retén y Nelson Fernández que vayan trasladándole al señor ministro las preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través de WhatsApp. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, señor ministro. Están llegando recién algunas preguntas. Tomamos nota de su interesante exposición, abarcando los distintos temas. Y hablaba de uno de los temas, de los asuntos muy importantes para el país en base a lo que es la productividad, integrado a su mundo. Y en alguna de las placas que ponía algunas de las comparaciones, algunas comparaciones que pueden ser buenas, otras comparaciones que no son tan buenas, pero en el fondo son estimulantes para hacer cosas, ¿no? Y sobre el tema de la productividad, y justamente lo exponía sobre el tema de la industria láctea, que es uno de los temas de los cuales se ha hablado mucho en los últimos meses. Y lo que me gustaría ver es, cuando usted hablaba de los deberes pendientes, de cuáles son las cuestiones que le parece que, de esos deberes que son posibles de realizar en un corto plazo. Seguramente vamos hacia un periodo después esperemos que sea de debate de ideas y que estos temas puedan estar en el debate. ¿Cuáles son, a su juicio, las tareas, los deberes que se pueden realizar para poder tener mejoras en la productividad? Primero, yo creo que esto es bastante genérico y Uruguay es un excelente productor de materias primas. La producción primaria, en general, somos competitivos. Yo le puse ejemplo de la mayoría. Hay algunas, y especialmente la voy a marcar, la cadena porcina, la cadena aviar, y los de los vinos era otra, que tenemos algunas dificultades, pero yo creo que venimos mejorando, que debemos trabajar. En la producción primaria, el Uruguay tiene una larga historia de investigación. Nuestro Centro de Investigaciones Agrícolas tiene más de 100 años y hemos investigado en trigo, en ganado, en leche, en lo que quiera. Yo creo que para pasar de la fase primaria al llegar al mundo, pasamos por una etapa industrial. Y ahí, a mi juicio, tenemos mucho menos investigación. Y si ustedes se fijan, yo estuve en mayo en China, que tiene un desarrollo tecnológico brutal. Uruguay le exporta básicamente a China leche en polvo y le compran otras industrias lácteas. Cuando fui a la feria de Cial y recorrí los stands, el mundo, todo el mundo, Europa y todo, está presente con innumerables productos. Entonces, yo creo que para dar ese paso nos falta, primero, que nos sentemos todos en la mesa, todos, y cuando digo todos, digo la industria, los trabajadores del agro y de la industria,
y también los trabajadores de la situación, y el gobierno. Esto no lo hacemos en forma independiente, lo hacemos si nos sentamos toda la mesa. Y creo que Uruguay necesita ponerle un poco más de foco y cabeza a estos desarrollos industriales. ¿A qué me refiero? A la diferenciación de productos. Uruguay tiene, y tal vez el ejemplo más claro, es la ganadería. La carne que vende Uruguay. Vayan a ver cuánto le pagan a un productor en la Argentina. Es competitivo, pero por la devaluación. Le pagan menos de lo que le paga en Uruguay. Y Uruguay tiene un prestigio ganado en base a la trazabilidad ganadera, en su estatus sanitario. Ahora, las vacas son las mismas. No son la misma raza, pero la trazabilidad tapa la carne y tapa la leche. Entonces, a ver, cuando usted me dice qué tenemos que hacer, bueno, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos todos en la mesa. Lo segundo es definir estrategia. Yo creo que hay que investigar más en algunas áreas. Y capaz que hay que revisar alguna investigación. Yo creo que también, ¿no? Esto es un proceso continuo. Pero me parece que habría que agarrar cadena por cadena, porque tenemos desarrollo distinto en cada una de las cadenas. Bueno. Hay una pregunta para usted que yo la voy a extender un poquito más. Básicamente lo que le preguntan sería su opinión sobre el tema de la ley de riego. Más allá de conocer su opinión, estamos en un momento en el cual hay una iniciativa para recoger firmas, para llevar un plebiscito sobre el tema, y han corrido diferentes versiones, sobre todo a nivel de las redes sociales, que desfiguran un poco lo que es el contenido real de la ley, mejor dicho, de los nuevos artículos que irían dentro de la ley. Entonces nos interesaría poder saber la argumentación que usted daba de la importancia, lo clave que es el agua para una mejor producción, para una mejor productividad, y si esta ley de algún modo acompaña lo que se quiere, esa independencia para el productor de poder contar con un riego asegurado y no depender de que venga o no venga la lluvia. Bueno, lo primero que le voy a decir es que no solo estamos a favor de la ley, que fue aprobada por amplia mayoría de todos los partidos, sino que la ley la hicimos nosotros. Por lo tanto, yo creo que hoy quienes están en contra tienen sus argumentos. Yo creo que se dicen cosas que no son ciertas, pero está bien, estamos en un país libre y democrático y todos podemos decir. Para el Uruguay, el riego es fundamental. Y esta ley no es la primera ley de riego. Ya había una ley de riego y en Uruguay se riega. No estamos inventando nada. Y si ustedes quieren mi opinión, revisemos qué pasa con la represa de India Muerta, que no la hicimos nosotros. Está hecha y se usa al 100%. Y el servicio de agua se cobra y se paga. Y esta ley está pensada para que el riego le pueda llegar a los pequeños productores, no los grandes productores. Los grandes productores normalmente tienen otros recursos, pero el chico, el que tiene campo, a veces no tiene lugar para hacer una represa. Y a veces no tiene ni siquiera las condiciones para juntar agua. Entonces, si no hay represas multiprediales, nunca va a tener agua. Nunca va a tener agua. Entonces, yo creo que es un error eso. Yo creo que el agua es fundamental. Y si no fuese así, aquí está la embajadora de Israel, que tiene experiencia y que han usado el agua. ¿Se equivocaron los israelíes? ¿Se equivocaron los musulmanes? ¿Se equivocaron los romanos? No, señores, yo creo que no se equivocaron. Nos equivocamos nosotros si nos llueve y nos sobra agua y no somos capaces de utilizarla eficientemente. Y desde el punto de vista ambiental, que es un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo, y yo creo esta ley tiene más cuidados ambientales que los que teníamos antes, más cuidados ambientales. Pero los temas ambientales son mucho más graves sin agua que con agua. Y acá debe haber gente que anda en campaña, en alguna cañada o en algún arroyo. Yo lo he dicho, perdónenme, pero es medio hasta grosero, pero es fácil de entender. En cualquier cañada en campaña, cuando el agua queda verde y se mueren las tarariras, ¿cuándo es? Cuando no hay agua. Cuando hay agua es exactamente al revés. Por lo tanto, el manejo del agua me parece que es un profundo error
no aceptarlo, no discutirlo y no construir encima de lo que hemos aprendido. Y por último, la actividad privada es vital, porque las obras hay que hacerlas y hay que cobrarlas. Y cuando las hace el Estado, si no tiene en cuenta a los privados, no funciona bien. Y le voy a poner ejemplo. Tenemos 2 colonias de riego. Aguas Blancas en La Valleja. Obra hecha por el Estado. Vayan a ver quién rega. Llenan los tajamares para que aparezcan las nutrias en verano. La colonia Gabriel Terra, al lado de Fray Bento. Hay una obra que pagamos todos los uruguayos, ¿no? Tomando agua del Río Negro, una colonia de colonización. Vayan a ver quién riega. Entonces, el tema acá, de vuelta, vamos a sentarnos a la mesa, pero si vamos a hacer obra de riego, precisamos gente que riegue y saber qué riega y a quién le va a vender y cuál tecnología vamos a usar. Si el Estado se pone a hacer obra de riego, yo creo que es la peor inversión que queremos hacer. Hace años y años y años que estamos manteniendo sistemas de riego que no se usan. Peor inversión que esa, no conozco. Bueno, vamos a otro. Sobre el tema de la ley de riego, vence el plazo constitucional el sábado, evidentemente las firmas no están, se están muy lejos, pero hay una cantidad de gente importante ahí que adhirió. El tema sería si no fue un error haber aprobado el plebiscito del 2004, que ahora es apelado para un recurso de inconstitucionalidad. Porque en el fondo, cuando usted dice del papel público-privado, los sindicatos lo ven como que ahí cerró la puerta a cualquier intervención privada vinculada al agua. Está bien, son opiniones. Estamos en un país libre, democrático, tenemos una constitución, la hemos reformado y yo creo que lo que tenemos que hacer es respetarla. Somos parte de un poder ejecutivo. Yo creo que es mucho más grave es que una ley que se aprueba por amplia mayoría de todos los sectores haya un grupo de la sociedad ¿y quién los representa? ¿Dónde están? Es decir, o nos equivocamos todos o hay algo que no está funcionando. Pero bueno, yo creo que hay que ser muy respetuoso, hay que atender. Me parece que la preocupación que la gente tiene, y atrás de esto seguramente están los temas de la preocupación ambiental. Yo les puse ahí lo que la sociedad piensa del tema del ambiente. La gente se preocupa. Y si hay alguien que les dice, mirá que esto afecta al ambiente, que se privatiza, bueno, yo puedo entender que tengan a priori una tendencia a firmar. Yo me gustaría saber de todos los que firmaron cuántos leyeron la ley de riego. No lo voy a poder saber nunca. Pero créame, y yo he ido a varias charlas con gente que ha firmado y cuando nos ponemos a conversar, la cosa cambia un poco. Ministra, no es una pregunta casi, no es un comentario que hace uno de los comensales con un celular que termina en 730, que dice, el ministro dijo que había que producir barato para competir con los costos de la energía, el gasoil, el transporte, entre otros, es imposible, dice esta persona. Si no, veamos el caso del arroz, líder en productividad, pero cada vez se siembran menos hectáreas por falta de rentabilidad. No hay pregunta, pero lo dejo para una reflexión suya. Capaz que hasta adivino quién es el que termina en 7, pero le voy a contestar. No puedo no contestarle, porque yo no dije que no había que tocar los costos. Yo dije que hay que revisarlos permanentemente y que ni nunca dije que vivimos en un país barato, vivimos en un país caro. Pero también dije que en ese marco hay cosas por hacer. ¿Y sabe qué? Es cierto lo que él dice. Yo creo que este año vamos a ver cuántas hectáreas de arroz se siembran. Pero ¿sabe qué? Porque los productores son sabios, ¿eh? Mire que los productores son sabios. La paliza que se llevaron el año pasado por la seca, a muchos les complicó fuertemente la vida. Capaz que alguno hasta salió de la actividad productiva. Pero a pesar de eso, y de las preocupaciones y de los acompañamientos que hicimos con el gobierno, que siempre nos dicen que no alcanza, en esta zafra de invierno se sembró más trigo y cebada que la del año pasado. La producción de leche se la acabo de mostrar, se está recibiendo más leche que el año pasado. La producción de carne fue récord y la exportación de ganado en pie también. Por lo tanto, tengamos cuidado de cómo medimos las cosas. Yo no digo que no haya que trabajar sobre los costos, lejos de eso. Trabajemos todos los días y créame que lo hemos hecho. Este gobierno, desde enero hasta ahora, ha sacado más de 30 medidas, de distinta índola, tratando de mirar algunas cadenas. Pero no hay soluciones simplistas. Las soluciones simplistas nos duran muy poco. Se nos va la ventaja y quedamos todos mal en esta situación.
Yo voy a introducirme en otra área, en este caso están hablando del tema de los tamberos y voy a ampliar un poquito la pregunta. La pregunta que le hacen es cómo se entiende que la mayoría de los tamberos estén fundidos. Hablando en concreto de lo que es la industria láctea y bueno, todo lo que ha sido la seguidilla en este año, de las dificultades que han tenido diferentes productores y las diferencias que hay entre los productores y la industria al respecto, las inversiones que algunos de esos productores hicieron en su momento, teniendo en cuenta un mercado como el de Venezuela, que luego se vino abajo y quedaron muy endeudados, pensando en mejorar la productividad, pensando en tener una proyección como empresa, cuando pasan estas cosas en la realidad y habiendo también el tema de los costos altos que planteaba la pregunta anterior, ¿cuál sería la ecuación y qué es lo que desde el Poder Ejecutivo se puede hacer para mejorar esas posibilidades de inversión y de aumento de productividad? Bueno, primero, perdóneme, pero yo le voy a corregir algo. No es cierto que todos los tamberos estén fundidos. No es cierto. Porque si eso fuera cierto, este año no sacábamos más leche que el año pasado. Es cierto que hay un montón de tamberos que salieron de la actividad, es cierto. Pero la cantidad de vaca no bajó, cambiaron de mano. Y es cierto que hay una concentración. ¿Y por qué? Esto es preocupante, no es fácil de solucionar. La actividad agropecuaria es una actividad de escala. Y yo he puesto varias veces de ejemplo, si usted es un tambero y tiene 50 hectáreas y tiene unas pocas vacas, la última cuenta que hice me daba que con 50 hectáreas, más o menos, ordeñando todos los días, 2 veces por día, ganaba 18.000 pesos por mes. 18.000 pesos por mes, más o menos. A los precios actuales, capaz que gana menos. Ahora, ¿a usted le parece que eso es correcto? ¿Que ese productor tengo que obligarlo a que se quede o desaparece? Lo que pasa es que cuando ese desaparece hay otro que crece, porque si no, no se explica la tendencia. ¿Eso está bien? No, por eso nuestras políticas desde el Ministerio son diferenciales. Nosotros le ayudamos más a los más chicos. Y créame que esta tendencia no es nuestra, es del mundo. La actividad agropecuaria es una actividad de escala. Por unidad se gana poco, por lo tanto, cuando hay que tener un tamaño más grande para poder sobrevivir. Y créame que, a pesar, mire, ¿sabe cuánto distribuimos? 160 millones de dólares entre el 2006, el 2008 y el 18, en 10 años. Con política de desarrollo rural, tratando de ser inclusivo, tratando de ayudar a los más chicos. Por eso, porque el más chico que no tiene recursos no llega nunca a ser grande. El mismo ejemplo que le puse del riego, nunca va a acceder al riego. Y el más chico tiene 2 opciones. O saca la lotería y compra campo, ¿verdad? O se muere algún tío rico, o sigue siendo chico y la única forma es asociándose con otro, tratando de lograr la escala. Esta es una dificultad. Entiendo que es una preocupación y está dentro de nuestros lineamientos políticos. Debemos atender a esto. Nosotros no queremos que se pierda ningún productor, no queremos que se pierda ningún productor, pero tampoco tenemos derecho a que sigan viviendo y trabajando los 365 días al año para ganar 18.000 pesos. Tampoco es correcto, hay que buscar algún punto de equilibrio para que la gente se quede. Ministro, otra pregunta que... Sí, acá, un celular, termina en 595, si lo conoce, lo conoce. Si lo tiene en WhatsApp. Bueno, dice, teniendo en cuenta el concepto de conciencia agropecuaria, ¿cuál es la postura del Ministerio respecto a la actividad de acuicultura y las posibilidades que puede brindar su desarrollo, considerando la caída de la pesca como actividad de extracción? Mire, espero que el del teléfono no sea Daniel Lalinde, que está ahí, que es el productor que hizo el lago y que tiene unos bagres negros preciosos, que él se los puede mostrar. Yo creo que la pesca, nuestro ministerio, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y siempre nos reclaman que nos olvidamos de la pesca. Nosotros tenemos más agua que tierra y tenemos muy poco desarrollo de la pesca. Yo le diría que en la pesca, en mi opinión, y lo he charlado muchas veces con los colegas, somos cazadores. La gran discusión es si tenemos cupo para la pesca o no tenemos cupo para la pesca. Y el mundo se desarrolla por la acuicultura, por el cultivo de los pescados. Creo que ahí tenemos un gran déficit y también tiene que ver con innovación y con investigación. Cuando Daniel me preguntó, y recién me hacía acordar, ayer me mandó una foto de los bagres negros que tiene, que lo sacó de nuestra Dinara.
Estos días pasados hicimos una presentación de cría de lenguado. Y yo creo que hay que trabajar por ese lado. Si no, nos quedamos en la época de que salimos a cazar y si hay algo, volvemos con algo de comida y si no, no volvemos. Creo que ahí tenemos un gran desafío y la verdad, creo que estamos en el debe. Creo que también ese es un área donde hay perspectivas alentadoras si somos capaces de construirla. Eso solo no se construye con conocimiento y con trabajo. Le hago una última pregunta que tiene que ver con ese mismo concepto del que hablaba Nelson recién, de la conciencia agropecuaria y de la cual el Ministerio suele reiterar en cada uno de los mensajes. Es más que preocupante lo que usted planteaba, que a través de esa encuesta pudieron ver que cuando se le hace las preguntas a las personas, más del 50% de la población en Uruguay le da poca importancia a la actividad agropecuaria. En este marco de conciencia agropecuaria que se trata de distribuir hacia los diferentes lados y de algún modo de hacer puente, de tender puentes para cerrar esa brecha que existe en la sociedad uruguaya, ¿cuáles son las acciones que se implementan y cómo se llega, si se quiere, a las zonas más urbanas, más duras, donde la conciencia de lo que llega al plato viene del campo y de la importancia que tiene todo lo que está detrás, parece que no llega? Mire, podríamos pasarnos horas hablando de esto, pero nosotros empezamos este trabajo como ministerio porque teníamos esta percepción y no lo podíamos medir. Por lo tanto, empezamos a tratar de medirlo en un área que es el área de comunicaciones nuestro. Y en algún momento nos dimos cuenta que no era solo un tema de comunicaciones, de hacer un spot televisivo, que era un tema de educación. Y por eso hemos trabajado fuertemente. La ministra aquí presente, María Julia Muñoz, que me acompañó en un consejo agropecuario en el Prado de este año, que es la máxima institución a nivel de nuestro Ministerio de Articulación Institucional con la Universidad de la República. Invitamos a la ministra, a la UTEC, al CODICEN, a primaria, secundaria. La apuesta es a trabajar en la educación, con los niños. Los niños hay que enseñarles que la bolsa de leche, la leche no viene de una bolsa, hay una vaca, hay un productor. La vaca para que dé leche hay que preñarla, tiene que parir, tiene que comer, tenemos que ordeñarla. Hay una familia atrás de eso, hay aspectos sanitarios. Y la gente esto no lo sabe, y los niños no lo saben. Y no hemos sido capaces de transmitirle esto. Es más grave que eso. Ni siquiera los productores rurales. Yo soy hijo de productores rurales. Y si soy ministro es porque, entre otras cosas, tuve la suerte de que alguien creyera que sirvo para algo, que capaz que se equivocó, pero además porque pude estudiar. ¿Y por qué pude estudiar? Porque mis padres me dijeron, vaya a estudiar, así trabaja menos y gana más plata en la ciudad y vive mejor. Y se lo siguen diciendo. Si no somos capaces de retener a nuestros jóvenes, haciéndolos sentir partícipes de una sociedad mejor, si no los miramos con cariño, es difícil que la gente se quede. Y no se puede quedar. No se puede considerar la actividad agropecuaria una actividad de segundo orden. Es al revés. No es un problema nuestro solo. Yo dije que en Uruguay estaba en riesgo el tema alimentario. En el mundo está en riesgo. Yo estuve con el director de FAO hablando de este tema. Que FAO quiere erradicar el hambre en el mundo. Pero en estos últimos 3 años venimos cayendo, ¿no? Los indicadores son peores que los de antes. ¿Y quién va a hacer los alimentos que nosotros comemos? Si los productores rurales no se sienten ni siquiera respetados, se los ve como una actividad de segundo orden. Y si no, recuerden lo que dijeron los que nosotros encuestamos. ¿De qué hablaban? De informática, de turismo. Y yo no digo que eso sea malo, no, está bien. Pero señores, vivimos de la actividad agropecuaria. Esto es importante. Y se puede en nuestro país vivir bien. Y yo les diría más. Hoy se puede vivir mejor que en las ciudades, porque a pesar de eso, acá, sin plata, usted se puede morir de hambre o vive de lo que los otros tiran. En el campo, con un poquito de trabajo, tiene la comida asegurada. Muchas gracias, señor ministro, muchas gracias a todos. Agradecemos a Mariana Retén y Nelson Fernández por su colaboración y, por cierto, al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero agrónomo Enzo Benech, por su aporte en el tema expuesto.
Les deseamos a todos que tengan una muy buena tarde.